porque ciertamente, yo no sé si son 15, 16, 20 los muertos directamente establecidos y sin contar los muertos del contexto, porque este es un tiempo realmente de mucha confusión y muchos intereses sobre este tipo de casos. El presidente acaba de señalar que va a crear una comisión de la verdad, como en el año 2, que después como que se pusieron de acuerdo oposición y gobierno para que no hubiese verdad. Y hoy día se crea una comisión de la verdad que va a sustituir indiscutiblemente los organismos naturales que deberían investigar muerte por muerte. Pues bien, ya eso quedó o va a quedar en segundo plano para que venga una comisión de la verdad que nunca va a producir verdades, sino mentiras en el orden político de acomodos de un lado u otro posiblemente. Ahora, lo otro que me preguntas, la autocrítica del gobierno. ¿Cuál autocrítica? ¿Cuál autocrítica del gobierno? A no ser el caso reciente de Vilma Mora, que hizo una autocrítica para pedir perdón hasta por la represión que ha habido en su estado, para decir que simplemente es necesario, si se habla de paz, comenzar por dar un paso así, un paso y liberar a gente como Simonovic y como Leopoldo López. Es decir, este hombre que ha hecho y que dijo además también que cómo es posible que se haya sobrevolado San Cristóbal con unidades de alto riesgo. Bueno, se lanzó una crítica a su gobierno diciendo también que él no forma parte del régimen porque él es autónomo y que no forma parte de líneas partidistas. Oye, esto es grave dentro de un partido que no es partido, sino que es una confederación de grupos y ahí quedó claramente establecido. Él se deslinda allí, pero luego asume en el programa de Diosdado, del presidente de la Asamblea Nacional, asume una postura, dice que él es bolivariano, que él es chavista, que él está con la revolución y con el presidente. ¿Ha habido algún, de esta historia contemporánea reciente, algún elemento comparativo a un personaje como este? Sí, ayer se habló mucho de eso, ayer se habló mucho por Twitter, se habló mucho de Arias Cárdenas, por ejemplo, se le asemejaba. Pero este hombre ayer, ciertamente, en el programa inicial, antier, un día de esto, en un programa inicial, él simplemente habla, hace ese deslinde. Después se va a otro programa de televisión y dice que él es bolivariano y revolucionario y que su ídolo es el presidente Maduro. Y en la noche de ayer o antier, cuando fue un día de esto, dice también lo mismo. Mira, ya uno no sabe a qué atenerse, pero lo que sí uno puede afirmar es que en ese partido hay grietas y más grietas. Es una confederación de grupos y pienso que el enemigo fundamental de este régimen no es la oposición o las oposiciones, sino la implosión, la lucha interna en ese partido que ya no tiene aquella imagen del siglo XIX que podía, aquel gran ídolo, héroe, caudillo, libertador, que podía mantener esa unidad. Recientemente, antier, un día de esto, el presidente Maduro también dijo esta expresión, dijo, las guarimbas nos han servido para unir al partido. Esto es que el partido no tiene ninguna unidad. Gracias, guarimba, por los favores concedidos, materialmente dijo. Entonces. Ahora, las comparaciones siempre serán muy difíciles y algunos dirán, sociólogos dirán que son odiosas, pero nuestros jóvenes estudiantes, todos hemos sido estudiantes, los jóvenes estudiantes comenzaron una lucha por el tema de la inseguridad, luego por el tema de la deficiencia, la escasez, en fin, de una serie de flagelos que tenemos actualmente en la sociedad. De manera errada o no, el gobierno puso en la voz de la oposición dicha protesta, que eso lo habían empezado los estudiantes, eso no lo empezó ninguna MUD. Estos estudiantes de hoy día son realmente, permítame el perogrullo o quizás la ingenuidad,
¿se puede comparar alguna generación como la del 28, la del 58, la de generaciones más cercanas, o simplemente esta generación es una espontánea muestra del quehacer social? Desde su punto de vista, ¿qué tienen los estudiantes en este momento como norte? Los estudiantes de 1814, la célebre batalla de la Victoria, cuando llegó José Félix Rivas y buscó los muchachos de la Universidad de Caracas y del seminario para llevárselos a la guerra, lleva 1000 muchachos a la guerra que no sabían ni siquiera disparar, los llevó utilizándolos, para utilizarlos. Esa es la tal batalla de la Victoria, que sirve de marco a algo que se llama Día de la Juventud, que fue simplemente una masacre de tantas masacres del año 1814, conducida esa masacre por un hombre que a lo mejor tenía las mejores ideas, las mejores capacidades de lucha, la mayor entrega, lo que tú quieras. Pero allí se llevó 1000 inocentes a la muerte, no menos de 1000 inocentes, lo cual comporta un asesinato o una masacre. Desde ese momento en adelante, el registro de nuestros estudiantes ha sido la utilización, su espíritu de lucha, su desprendimiento, su abnegación, su constancia ha sido administrada fundamentalmente por las estructuras políticas. Y hoy mismo podemos ver de cómo esos muchachos se lanzan a una solicitud que comenzó en San Cristóbal a propósito de la violación de una estudiante. Ahí se comienza un ciclo de exigencias, de lucha, de protesta, que prendieron en la sociedad venezolana por la angustia, desesperación que estamos viviendo, a la cual hemos aludido. Prendió por todas partes, la gente comenzó a apoyar a los estudiantes y en ese marco se inscribe la guarimba. Se inscribe la guarimba, que es un factor que combina, que se mete en el vacío político venezolano. Pero no se puede decir que los estudiantes estén manipulados actualmente, ni forman parte de un guión escrito sobre el tema de la protesta. Una de las dirigentes dijo en la cátedra Pío Tamayo, que conduzco, lo dijo recientemente, que ellos no saben hacia dónde van. Ajá. No saben dónde van. Que ellos comenzaron en un punto y hoy día no saben hacia dónde van. Eso significa nada menos y nada más que los estudiantes, muchos, tanto estudiantes como la sociedad misma, en eso hay mucha espontaneidad. Una espontaneidad que no la puede conducir el factor político, el partido político, la estructura política, porque no existe. Porque la tal MUC no tiene política para conducir esta protesta. Tengo que hacer un corte y el programa sigue muy importante, muy interesante. Es tiempo de televisión, pero vamos a regresar con más de eso. Vamos a regresar, ya venimos. Bueno, continuamos con Agustín Blanco Muñoz. Bueno, ¿y hacia dónde va la protesta entonces? ¿Quién conduce esto? ¿Para dónde va esto? Nada, en este momento, mi querido amigo, en mucha gente está la idea de que el gobierno ya cayó, de que está boqueando, dicen unos. En fase terminal. En fase terminal, dicen otros. Y eso, desgraciadamente, no es verdad. Desgraciadamente para uno, favorablemente para otros, no es verdad. No es verdad. Porque los estudiantes, como señalábamos, en todo caso, el estudiante y pueblo colectivo, sin organización, sin conciencia y sin saber para dónde van, sin tener un norte estudiado, programado, no tumban gobierno. Sirven simplemente como un contexto para que otros operen. Y si ese estudiantado y ese colectivo pueblo angustiado creen que va a operar o que va a buscar apoyo en Fuerzas Armadas, en este momento eso no se va a producir por lo antes dicho. Estamos frente a unas Fuerzas Armadas en la cual ha aplicado como nunca la tarifa o la inversión de la renta petrolera. Pero podemos decir
de allí con una pinza, suerte de bisturí periodístico, que alguien está operando. Sí, hay muchos operadores sobre las Fuerzas Armadas, hay muchos operadores Sobre el tema en general de la sociedad en este momento, sobre el tema de la protesta, alguien debe estar operando. Sí, hay muchos factores buscando sacar el partido a esa protesta y se le consigue partido buscando sacar a un gobierno. Lo que ocurre, entre otras cosas, es que no sabemos si sacas al tal gobierno qué es, dónde está el programa de lo que sigue, dónde está. Por ello es que cuando nosotros nos preguntan, como Cátedra Pío Tamayo y Centro de Estudio de Historia Actual de la UCB, ¿qué proponemos? Decimos, nosotros proponemos una instancia que implique al colectivo pueblo con una nueva visión, una nueva organización, una nueva conciencia, porque ha llegado el momento justamente dentro de este gran vacío que opere la ciudadanía, pero no en forma de ser utilizado, no como contexto, sino como actores políticos fundamentales. Es decir, que tú, yo, y el otro y todos seamos actores de la política. ¿Y puede permear la anarquía? No permea la anarquía, porque estamos hablando de ciudadanos conscientes y organizados. No estamos hablando de gente que va a hacer valer su yo, su egoísmo, sino que tiene otra visión de que se considera dueño, materialmente dueño de un país al cual pertenece y para el cual tiene que actuar. Es otra ciudadanía. Ya no es la ciudadanía que está esperando justamente que lo dirijan, sino que tiene capacidad de dirigirse, de autodirigirse, de crear, de autocrear, de programar, de hacer, de producir. Esto es otro venezolano. Pero en medio de esta polarización, esta mitad revolucionaria cercana al gobierno puede hacer una tregua y entonces irse a las fiestas carnestolendas, mientras que la otra mitad dice, porque eso es lo que está pasando por las redes, 5 días de protesta por toda la vida de libertad, eso es lo que está pasando ahorita. Pero te equivocas en una cosa, aquí no hay polarización de dos, que la mitad está con el gobierno y la mitad está con la oposición, eso no es verdad. La gran mayoría ni está con el gobierno ni está con la oposición, esas son dos minorías. La gran mayoría es de esta gente, es de este colectivo social pueblo, es de esos estudiantes que sirven de contexto a muchas políticas interesadas. Esa gran mayoría es la que hoy día entiende que tiene que organizarse conscientemente para producir otra historia. Y este es, en mi opinión, lo más importante que está surgiendo de este vacío crisis que comenzó en 1989. Simplemente, desde el Caracazo ahora, 25 años después, estamos viendo la factibilidad, la posibilidad de construir un nuevo movimiento social, una nueva visión social que ya no se basa en los viejos partidos decimonónicos, sino que se basa simplemente en la nueva visión de una ciudadanía que entiende que o comienza a actuar como actor histórico o simplemente va a estar supeditado permanentemente a esos instrumentos de poder, de egoísmo, a esos instrumentos de vandalismo, a esos instrumentos que simplemente han servido para negar la propia existencia del colectivo social pueblo. Sí entendemos y podemos aceptar desde este programa y emitir que estamos en contra de la violencia. Por supuesto. El movimiento de las prácticas estas de guerra, del tema del aceite, de la gasolina, de las guayas, todo eso hay que contradecirlo, hay que confrontarlo. El movimiento que impulsamos, el movimiento que es juntar la fuerza social en términos de movimientos extendidos nacionalmente, imbricados por una red, y comenzando a operar para el estudio de la historia venezolana, de la política y para trazar una acción, es una acción total y completamente democrática, completamente alejada de la violencia, porque hasta el día de hoy que sepamos en el mundo, la violencia no ha dado